Hola jóvenes, muy buenas tardes o muy buenos días. Eso pues va a depender del momento en que estén revisando este video. El objetivo del video más que nada es para platicarles la forma de trabajo que se va a tener para este día viernes, ya que nos toca en este caso el día 11 de noviembre, pues la práctica número 4 con respecto a la experiencia de laboratorio de físico-química, el cual pues está definido como peso molecular. Si le ponemos atención a la parte del objetivo, nos menciona que se pretende determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que vamos a trabajar con la ecuación de la ley de los gases ideales, pues entonces el hablar de una sustancia tendríamos que estar manejándolo entonces en forma gaseosa. Entonces quiere decir que vamos a trabajar con una sustancia que debe de estar en estado gaseoso. Sin embargo, sí, ya en la parte práctica, realmente no vamos a tener al inicio pues ese gas o esa sustancia en forma gaseosa. Lo que se va a tener al inicio de la práctica es la aplicación o el uso de una sustancia líquida, pero que sea muy volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una sustancia líquida que a temperatura ambiente pues va a generar algún tipo de vapor. Entonces, ya en la práctica, como les digo, se va a buscar una sustancia líquida volátil y ya con respecto a la aplicación de la ley de los gases ideales, pues se va a obtener el peso molecular como tal. En este caso se va a trabajar al menos con una sustancia o también podríamos llamarle como un solvente, ¿sí? En términos de que se maneja como algo volátil, va a ser el etanol. Entonces, nuestra sustancia problema, por decirlo así, pues va a ser el etanol. ¿Qué quiere decir? Que pues en su momento lo vamos a trabajar primero en líquido y posteriormente pues lo vamos a trabajar en forma gaseosa para poder nosotros determinar el peso molecular. En este caso, esta práctica, aunque no lo menciona como tal, estamos hablando de que la obtención del peso molecular de una sustancia a partir de la ley de los gases ideales es lo que se conoce como el método de Dumas. Entonces, más que nada, así es como se conoce el método que vamos a utilizar para obtener el peso molecular de una sustancia aplicando la ley de los gases ideales. Ahora bien, como un poco de recordatorio, debemos de considerar algunos aspectos teóricos. Tal es el caso, ¿sí? Pues de que estamos hablando de la ley de los gases ideales. Esto se maneja mucho en la parte termodinámica y el cual pues se resume de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, nosotros observamos que tenemos la variable de presión, volumen, número de moles, la constante de los gases ideales y la temperatura de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, y lo que acabo de mencionarles de cada una de las variables, no tenemos algo que haga mención a lo que viene siendo el peso molecular. Entonces tendríamos que hacer algunos ajustes para poder, ¿sí?, aplicarlo a nuestra práctica. Entonces, esta es la ecuación primaria, por llamarle así, le vamos a poner que es nuestra ecuación A, la que va a regir al menos
o la que rige la ley de los gases ideales y que hay que modificarla, hay que ajustarla de cierta manera para que queden términos de poder determinar el peso molecular de dicha sustancia en forma gaseosa, que al inicio, como les decía, pues va a estar en forma líquida, que en este caso va a ser una sustancia líquida volátil, como es el etanol. Entonces, platicando un poquito con respecto a la parte teórica también, de cómo llegar a la fórmula que nosotros vamos a trabajar directamente en nuestra práctica, podemos mencionar, repito, que esto pues viene siendo nuestra variable de presión. Esto es nuestra variable de volumen. Esto es lo que se conoce como número de moles. ¿Sí? Es de la constante, como su nombre lo dice, es una constante, ya está definida. De hecho, hay creo que alrededor de unas 6 o 7 tipos de constante. Lo único que difiere pues viene siendo las unidades de trabajo para dicha constante. Y por último pues tenemos la temperatura. Podríamos mencionar pues obviamente algunas de las unidades con las que puede trabajar, por ejemplo, la ecuación lo más homogénea posible, que en este caso para la presión comúnmente pues se maneja en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles pues en mol. La constante con la que nosotros vamos a trabajar en este caso, incluso pues lo podemos ya definir, no hay ningún problema, sería 0.08205 atmósferas litros mol Kelvin. Y por último tenemos la temperatura. Como podemos observar, pues tendríamos que estar trabajando en Kelvin. Esto es con respecto, repito, a la ley de los gases ideales. Es en términos genéricos, tanto el nombre de las variables como las unidades en las que se va o se puede trabajar. Pero, como también les decía, hay que hacer algunos ajustes. Incluso, darles también ya un término específico para lo que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, ya sabemos que esto es presión, pero ahora lo vamos a manejar como la presión atmosférica local. Entonces, ese va a ser como que ya el término más específico para nuestra práctica. Pero bueno, quiero hacer esa aclaración. Más adelante, pues obviamente vamos a hacerlo un poquito más a detalle.